Hola, ¿cómo les va? En este video les vamos a mostrar cómo generar la base de datos de corpus textuales. En otro video les mostramos cómo se genera la base de matrices y cómo se construye esa matriz para que sea procesada por el software. Desde la misma lógica, ahora les vamos a mostrar cómo se tiene que construir ese corpus de texto, cómo codificar esa información para que pueda ser leída por el programa. Recuerden que el programa va a leer dos bases de datos. Por un lado, los corpus textuales, que serían el resultado de transcripción de entrevistas, de preguntas, de respuestas a preguntas abiertas, de abstract, de artículos de investigación, ¿sí? De cartas, como en este caso. Y pero para ello necesitamos generar una línea de código para que el software pueda leerla. Y el otro tipo de corpus de texto de base de datos que permite procesar son los análisis matriciales. ¿Bien? La idea es que nosotros se lo vamos a explicar a este proceso a partir del ejemplo de las cartas, que es el ejemplo que hemos generado para quienes no tienen material de texto para procesar. Pero siguiendo esta misma lógica, si ustedes ya tienen transcripciones de material, utilicen su propio material y emulen lo que nosotros les vamos a explicar en este caso, ¿sí? Este material que les ofrecemos, ¿en qué consiste? Son una serie de cartas generadas en un trabajo de investigación por un grupo de docentes, en donde se investigó sobre las representaciones que tienen los docentes sobre el trabajo docente. Entonces se les solicitó que escribiesen cartas a diferentes destinatarios. Lo que ustedes tienen en este archivo de Word es el protocolo, el caso, la carta escrita por cada una de las personas, las diferentes personas, por eso protocolo 1, 2, 3, 4, el texto de la carta, ¿sí? Y para cada uno de esos casos, de esas cartas que se han generado, los datos sociolaborales de esa persona asociados allí a la carta. En este caso, las variables que se consideraron fueron la edad, el sexo, la institución, la antigüedad y la provincia. Lo que voy a mostrarles ahora es cómo se genera la línea, lo que se conoce dentro del sistema como la línea de comandos. Voy a pasar a un PowerPoint para que lo podamos visualizar mejor. Para cada una de las cartas, ustedes van a necesitar generar esta línea de comando que les aparece aquí arriba, ¿sí? ¿Cómo se inicia la escritura de esa línea de comando? Siempre tienen que iniciar con 4 asteriscos. Dejar un espacio y a partir de allí empezar a cargar las variables. En este caso entendemos como una primer variable el caso o la carta. Entonces allí va a aparecer la abreviatura de carta 1, ¿sí? Que sería la primera variable que tenemos aquí en este recuadro. En el caso del caso 2, carta 2, carta 3, carta 4 y así sucesivamente. Entonces, 4 asteriscos, un espacio, la primera variable. ¿Cómo se inicia la escritura de esa primera variable? Con un asterisco, cart o carta, guión bajo y la numeración del caso. ¿Bien? En este caso sería 01. ¿Queremos introducirle más variables? Perfecto, podemos hacerlo para que después el programa nos lea variables independientes o fragmente ese corpus por variables independientes. Entonces podemos hacerlo. ¿Cómo seguimos editando el código? Después de esta primera variable, volvemos a generar un espacio, nuevo asterisco, introducimos la segunda de las variables y introducimos la modalidad para esa variable en particular, de ese caso en particular. En este caso, por ejemplo, la edad sería 1, porque es de una persona que tiene menos de 25 años, ¿sí? Tenemos que crear previamente nosotros las categorías para después poder asignárselas a cada uno de los casos. Seguimos generando el código. Después de haber incluido la variable edad, incluimos la variable sexo.
Después, la variable institucional o de la institución. En este caso, por ejemplo, distinguimos entre instituciones públicas del centro o privadas del centro de las ciudades. La antigüedad en la docencia, si tiene menos de 5 años, si tiene entre 5 o 10 años. Y por último, la provincia de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, ¿sí? Este es un ejemplo, pero a modo de ejemplo les va a servir para generar sus propias bases. Además de discriminar toda esta serie de variables y a su vez para cada una de las variables lo que el programa identifica como modalidades, que serían estas categorías dentro de la antigüedad o de la edad o de la provincia, podemos trabajar con temas. ¿Qué sería esto de los temas? Imaginemos que a estos docentes se les pidió que escribiesen cartas, pero que a su vez no escribiesen una sola carta, sino dos. Una destinada a un docente en Finlandia y a otra a un docente rural. Entonces, vamos a tener la misma línea de código porque es la carta realizada por el sujeto 1, que tiene todas estas características. Vamos a generar una segunda línea de código que se inicia con un guión medio no guión bajo, asterisco, en mayúscula el nombre del tema, en este caso sería Carta Finlandia, en mayúscula, bien. Y después copiaríamos recién el texto de la carta. Volvemos a copiar toda la línea de código de ese sujeto, correspondiente a ese sujeto, introducimos el segundo tema o la segunda carta, inicializada con guión medio, asterisco y el nombre del tema, y debajo copiamos el texto de la segunda carta. Acá, como les decía, el tema 1 sería la carta a un colega de Finlandia, el tema 2, la carta a un colega de una escuela rural de alta montaña. ¿Bien? ¿Por qué esta codificación tan extensa o esta posibilidad de discriminar por temas? Les voy a mostrar qué es lo que permite hacer el programa cuando yo trabajo de esta manera, ¿sí? Voy a abrir un corpus de texto, elijo el tema, la carta abierta por temas, ¿bien? Voy a dejar esta codificación por defecto porque a veces los temas no me los identifica si elijo UTF-8. Elijo la opción en español, le doy OK y me va a leer el corpus. Fíjense que acá ustedes tienen dos iconos que me va a permitir leer subcorpus. Son como dos S, ¿sí? Ambos refieren a subcorpus. Subcorpus por metadatos, que lo que hace es permitirme seleccionar, por ejemplo, solo los docentes de las instituciones privadas, solo los docentes de las instituciones públicas, los de mayor o menor antigüedad, los de cierta edad, ¿sí? O solo los varones, o solo las mujeres, ¿bien? Entonces, ahí voy seleccionando, supongamos todas las de las instituciones privadas, pero que tengan una antigüedad importante en la docencia. Y entonces le doy OK y lo que hace el programa es recortarme todo ese corpus y seleccionarme solo las cartas de los sujetos correspondientes a esas variables que les he demarcado. Mientras que si voy a hacer el análisis por temas, no me identificó los temas, vamos a hacer que lo lea nuevamente. Cartas por temas, abrir, UTF-8, vamos a OK. Ahora sí me los ha leído. Jueguen con la codificación UTF-8 o Western Europe, ¿sí? Ahora sí me los identificó, me los leyó. Entonces, supongamos que yo quiero leer de todos los casos, pero solo trabajar con las cartas cuyos destinatarios eran docentes rurales. Entonces selecciono ese subtema, le doy OK, y lo que el programa va a hacer es recortarme y armarme un corpus específico con esas cartas a ese destinatario en particular. ¿Bien? Bueno,
Cómo generar los archivos en formatos TXT con los blocs de notas, ya lo hemos dejado en otro tutorial, así que no me voy a detener en eso. Creo que con este material ya cuentan con la información necesaria para poder realizar la actividad que se les solicita. Cualquier cosa, recuerden, estamos en el foro de dudas para resolver las dudas.